En la ciudad de Salem, Massachusetts, es célebre por haber sido escenario en 1692 de un impresionante proceso por brujería que llevó a la horca a 18 personas, la mayoría mujeres jóvenes, y a prisión a otras muchas muchachas. Uno de los jueces del mismo fue John Hunter, antepasado de Nathaniel, quien por lo tanto perteneció a una familia profundamente arraigada en el más estricto puritanismo de la Nueva Inglaterra. La indagación en el pasado familiar le introdujo a un análisis profundo de los reflejos y condicionamientos culturales de su comunidad y las tensiones entre los impulsos naturales de las personas y su represión en nombre de una estricta observancia de las leyes dictadas desde una religiosidad extrema que también supo trasladar a su obra. Hoy aquí en Crónica Lunares hablaremos de La Letra Escarlata, una obra hecha en 1850 por Nathaniel Hawthorne. Yo soy Irving Sun, esto como les digo es Crónica Lunares y pues comenzamos. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. En Salem, precisamente, nació el escritor en 1804. Huérfano desde los 4 años, su padre fue marino mercante, se crió junto a su madre y su hermana en un ambiente propicio para fomentar la afición a la lectura. Estudió en Bowdoin College en Maine, donde fue condiscípulo del poeta Longfellow y de Franklin Pierce, futuro presidente de Estados Unidos. Trabajó en la aduana de Boston entre 1839 y 1841 y nuevamente con categoría de inspector entre 1846 y 1849. En el intervalo se produjo su experiencia de convivencia colectiva en la Brook Farm, de carácter trascendentista, y su matrimonio con Sophia Peabody, que le llevó al instante en Concord, fue vecino del filósofo Ralph Waldo Emerson y del escritor Henry David Thoreau. En 1850 se trasladó a Lenox, donde disfrutó de la amistad de Herman Melville, el célebre autor, como todos conocemos, de Moby Dick, que en numerosas ocasiones expresó su admiración por la obra de Hawthorne. Cuando en 1853 Pierce fue elegido presidente, le concedió el cargo de cónsul en Liverpool, se instaló en Inglaterra y permaneció en Europa hasta 1860, lo que le dio la oportunidad de viajar por Italia, y tras regresar a Estados Unidos, prosiguió su obra literaria comenzada en su juventud, pero problemas familiares y de salud, así como su disgusto ante la nueva situación norteamericana que anticipaba el estallido de la Guerra de Secesión, minaron su capacidad creativa. Murió en 1864 en Plymouth, New Hampshire. Su carrera literaria comienza con Faucher, hecha en 1828, y fue una obra fallida de juventud escrita bajo la inspiración de la obra de Byron. Más interesante es la colección de los relatos de cuentos contados 2 veces, publicada entre 1837 y ampliada en 1846. La siguiente colección, Musgos de una vieja rectoría, hecha en 1846, contiene los célebres cuentos de la marca de nacimiento y el joven Goodman Brown, ficciones con un tanto de base autobiográfica que entremezclan los planos reales e imaginarios. Aunque su obra maestra,
La Letra Escarlata fue publicada en 1850 y ha sido unánimemente considerada uno de los primeros clásicos de la narrativa americana. A esta le siguieron varias obras de plenitud. La Casa de los Siete Gabletes, hecha en 1851, de cómo la anterior se ambienta en el mundo del puritanismo, La Estatuilla de Nieve y otros cuentos, hecha en 1851, El Libro de las Maravillas, también hecha en el 51, y La Granja Brittledale en el 52, que refleja sus experiencias en Brook Farm, El Fauno de Mármol, que hecha en 1860, escrita a su regreso de Europa, es un relato de sus experiencias italianas, y de su última etapa son 3 novelas inconclusas que fueron publicadas póstumamente. Septimius Fulton, hecha en 1872, la novela The W y otros cuentos, hecha en el 76, El secreto del Dr. Grimshire en el 83, aunque también fue autor de retratos infantiles, como Nuestro Hogar en 1863, que lo escribió, y de una biografía del presidente Pierce. Vamos a hacer nuestra pausa aquí en el programa para recordarles a ustedes nuestras plataformas, para que estén en contacto con nosotros, para que nos dejen sus mensajes, y nos pueden encontrar en las diferentes plataformas como Crónica Lunares de Sun, crónicalunares.sun en Instagram, en YouTube también del mismo modo, y pues nos pueden descargar en las diferentes plataformas de audio y podcast. Vamos a la pausa y regresamos con esta novela. Nos metemos de lleno con nuestros personajes y nuestro argumento de esta novela que tenemos el día de hoy, que estamos hablando de La Letra Escarlata. Vamos y regresamos. La Letra Escarlata nos narra la historia de Hester Prynne, uno de los caracteres femeninos más celebrados de la narrativa norteamericana. Está ambientada en la Nueva Inglaterra del siglo XVII, dominada por el puritanismo impuesto desde la llegada de los padres peregrinos. Hester viaja a América desde Inglaterra, anticipándose a su marido, un médico inglés mucho mayor que ella. Instalada en Boston, mantiene una relación adúltera a consecuencia de la cual da a luz a una hija llamada Pearl. Juzgada de acuerdo con las estrictas leyes de Massachusetts, es expuesta en la picota a la vergüenza pública y condenada a portar en la perchera de su vestido una infamante letra A mayúscula de color escarlata, que la señala como adúltera y que deberá bordar ella misma y llevar el resto de su vida. Interrogada sobre la identidad del hombre con el que pecó, se niega a revelar el nombre, escena de gran dramatismo, puesto que el encargado de la Inquisición es el joven reverendo Dimmesdale, el propio amante, quien, incapaz de asumir su parte de culpa para preservar su dignidad pública, que se debate en un infierno de remordimientos acrecentados por la entereza con que Hester sobrelleva el castigo, que contrasta lacerantemente con su propia cobardía. El marido de Hester, que había sido dado por muerto en un naufragio, finalmente arriba a Boston tras su proceloso viaje, donde asiste al juicio y a la vergüenza pública de ella. Decide no revelar su identidad y se esconde bajo el nombre de Roger Chillingsworth, exigiendo la complicidad de su esposa, decidido a vengarse del hombre que la deshonró. Una vez más se niega a descubrir a su amante, pero acepta respetar el anonimato de su marido. Hesper se refugia en una cabaña en el bosque junto a su hijita e inicia una vida ejemplar, practicando la caridad ante el asombro de sus vecinos, que van poco a poco advirtiendo y admirando su dignidad y entereza. Chillingsworth acaba por averiguar que el cómplice del adulterio es el reverendo Dimmesdale, sometiendo a un implacable acoso por parte del marido burlado,
el reverendo acaba derrumbándose y admitiendo públicamente su culpa, tras lo cual, derrotado por la intensidad de las emociones y el desgaste físico producto de su calvario moral, sufre un ataque fulminante y muere. Vamos a hacer una pausa a continuación, pero quiero mandar un saludo a la gente que nos escucha allá en Australia, en la zona de Victoria, en Queensland, en Nueva Gales del Sur, en Australia Occidental y en Australia Meridional. Son los lugarcitos donde pues nos escuchan, de 6 estados pues, y 2 territorios que se encuentran allá en Australia. En 5 al menos nos están descargando y me siento muy feliz, me hacen muy, muy feliz al saber que nos escuchan desde allá y que nos dejan sus mensajitos, que nos mandan también sus correos, como cronicalunares.sun@hotmail.com. Ahí nos pueden dejar todos sus correos y yo con gusto les voy a contestar todos y cada uno de ellos. Y pues muchísimas gracias a la gente de Australia que se toma el tiempo para escribirnos, para descargarnos y para estar con nosotros. Sobre todo un abrazo muy caluroso a la gente de Victoria, que es en el lugar donde más nos descargan. Y pues nada, vamos a la pausa y regresamos con nuestras claves de lectura. De los personajes de la novela, 2 brillan con luz propia. El reverendo Dimmesdale, que cree con firmeza en sus convicciones religiosas, pero es incapaz de resistir la atracción que siente por la bella Hester, lo que convierte su vida en un verdadero infierno. Agitado por la culpa, se somete a sí mismo a una ruda disciplina. Es un personaje contradictorio que representa con toda crudeza las incongruencias de un rigorismo religioso que carece de humanidad e ignora supinamente los verdaderos sentimientos, pero que al tiempo representa la esencia de su fe que ha guiado todos los actos de su vida. Pero aún más fascinante es la figura del carácter de Hester Prynne, que acepta la culpa y arrostra sus consecuencias con una entereza conmovedora, pero permanece inmovible en sus principios éticos más profundos. Se eleva por encima de sus jueces en un ejercicio casi sublime de dignidad y defiende hasta sus últimas consecuencias su voluntad de afirmar los derechos superiores del amor frente a una moral religiosa violenta y lacerante, ajena de toda piedad y fuente de todo odio, a través de su experiencia dolorosa, que conlleva una profunda maduración espiritual. Hester Prynne alcanza la altura de una heroína de tragedia clásica y al tiempo posee una modernidad que le convierte en paradigma de los mejores personajes femeninos de toda la literatura. Los puritanos. Se les conoce por este nombre a los protestantes británicos del siglo XVII que promovieron la depuración de la Iglesia anglicana de los resabios papistas conservados después de su emancipación de Roma. Ideológicamente próximo al calvinismo, el puritanismo, al pasar del clero al pueblo, se hizo cada vez más rigorista e intransigente, hasta que su radicalismo fue minado por su primitivo prestigio. Tras la restauración de los Estuardo, los puritanos fueron cada vez más ignorados y hasta, por decirlo de algún modo, ignorados, ridiculizados, lo que motivó que una parte de ellos decidieran emigrar a América para instaurar ahí un verdadero reino de Dios. Estos fueron los llamados padres peregrinos, que arribaron al Nuevo Mundo a bordo de Mayflower y fundaron la colonia de Massachusetts, las 13 colonias. Su rigorismo y excesos, que también se describen en la Letra Escarlata, provocaron que el rey Carlos II se viera obligado a abolir la Carta de Massachusetts y a promulgar en 1689 la Ley de Tolerancia.
El episodio más extremado del fanatismo puritano, acaecido en Massachusetts, se produjo en 1692 en la aldea de St.